Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tener un conversatorio acerca de dos de los principios de la economía, para los cuales va a presentarlo uno mi compañera Diana Marcela Largo y el otro yo, Lina Marcela Grajales. El que me correspondió es el principio noveno, que dice que los precios suben cuando el gobierno imprime mucho dinero. Cuéntame, Marcela, ¿cuál es el tuyo? Mi principio es el número 8, en el cual voy a contarles sobre que la calidad de vida depende de la productividad de bienes y servicios que tenga cada país. ¿Y qué nos puedes decir sobre eso? Sobre ese principio puedo decirles que cuando un país produce a gran escala, hace que cada habitante pueda obtener muchos más ingresos, lo cual significa tener una mejor calidad de vida en cuanto a salud, vivienda y quizás también hasta lujos. Bueno, Marcela, ahí me haces acordar de un tema muy importante que también va relacionado con mi principio, teniendo en cuenta de que yo puedo hablar de que cuando digo que el gobierno imprime mucho dinero y puedo tocar el tema de inflación. Ahora, supongamos que es cierto de que va a haber muchos más ingresos teniendo más productividad, pero ¿qué tan bueno sería donde tuviera un control acerca del crecimiento de la población? Creo que sería mucho más beneficioso tanto para el gobierno como para nosotros como habitantes de un país. Pues yo pienso que para nosotros sí sería beneficioso, pero igual al gobierno no le interesa eso, porque igual el gobierno no se beneficia tanto de si el país está produciendo o no, porque ellos pues al fin y al cabo estafan a su pueblo, a sus habitantes. Entonces eso no los beneficiaría mucho a ellos. ¿Alguna vez escuchaste sobre lo ocurrido en el Perú? No, Ellos tuvieron una alta inflación y en ese lugar la gente contaba, por decir acá, 100.000 pesos, supongamos son dos billetes de 50, para ellos eran por lo menos más de 20 billetes de 50.000 pesos, por decir una comparación. ¿Tú crees que Colombia podría llegar a un punto como tal? no. Colombia es un país donde todos son individualistas, donde cada quien trabaja por lo suyo. La guerra tampoco los deja o nos deja progresar como país. Claro, eso es cierto. Es un esquema que no solamente nos ha marcado como habitantes, sino a nivel internacional. Sí, yo creo que también influye mucho en el tema de calidad de vida y productividad. Yo pienso que no solo es la productividad que el país tenga, sino las negociaciones que puede establecer como tal, como lo que se hizo con Estados Unidos, la Alianza Pacífica que también se realizó este año y todo eso. Pero donde se suponen que serían los campesinos quienes deberían resultar beneficiados, porque el cultivo es de ellos, la producción es de ellos, pero ¿quiénes se benefician? Aquellos representantes que hacen esas negociaciones. Por eso es que un país nunca va a crecer y nunca va a ser un país desarrollado. Exacto, Marcela, pero eso es un problema que vemos que está arraigado hace mucho tiempo y del cual siempre ha sido manejado por un monopolio que no vemos que lo quiera soltar, simplemente pasa de generación en generación. Creo que es momento de llamar a nuestra invitada, Caterina Loaiza. Buenas noches, Caterina. Bueno, buenas noches. Caterine, quería que nos diera una opinión sobre estos dos principios que hemos comentado mi compañera Lina y yo. Pues ella nos decía de que entre el gobierno más produzca, pues se va a ver más inflación, pero pues el dinero, o sea, el valor monetario va a ser mínimo. Y que entre más productividad se tenga en un país, mayores ingresos van a tener los habitantes.
Bueno, yo pienso que Colombia es un país muy retrasado. Yo pienso que Colombia piensa en generar ingresos para ellos y no piensan en el consumidor final, no piensan en el mercado. Y también pienso que en cuanto a la productividad, les dan el beneficio al consumidor en montar su empresa, en montar su negocio, pero, pero están permitiendo que esos ingresos generen productividad para ellos y no para el gobierno. Es como un monopolio, como decía la señorita Lina Marcela, es como un monopolio que se está manejando dentro del Estado y que está manejado continuamente y permanentemente para que no puedan alcanzar esos ingresos altos que genera el Estado por parte del consumidor final. Bueno, también en el mercado, el Estado puede mejorar los resultados del mercado. Si bien es cierto, el Estado puede contrarrestar estos precios, como el precio de la canasta familiar, el precio de algunos productos que se pueden adquirir fácilmente por el consumidor Yo final. creo, Marcela, yo creo, Kate, que ahí hablando de canasta familiar, podemos observarlo ahora en la clase media, la cual vemos que ha tenido un auge, está tomando una parte muy esencial de nuestra economía actual, porque ahorita es como el nuevo renacimiento. Ya anteriormente veíamos de que era más la población de extractos o niveles más bajos, o de pronto las de ámbitos altos, o sea, que simplemente tenían el poder adquisitivo para comprar algo, pero ahorita no, ahora vemos los niveles medios como una mayor proyección tanto para empresarios como, como para mejorar un nivel de vida de las mismas personas. Yo creo que en ese sentido, haciendo caso a un tipo de inflación, eh, podríamos pensar de que el mismo sueldo que una persona de este nivel gana es para lo que tú decías, pagar canasta familiar, estudios de sus hijos, pero de ahí para ascender no vemos un propósito real del gobierno o que nos ayude como a un ascenso económico nacional. Yo pienso que en cuanto a lo que usted dice de la clase media, que ya de pronto quizás ahora estamos por decirlo así, en una era donde todo es consumismo, donde todos queremos estar en esa clase media. Por eso usted ahorita no ve de pronto en los años anteriores donde usted decía, no, yo no tengo para comprarme ese celular, no, yo no tengo para comprarme tal cosa, porque nos estamos acostumbrando a que si yo consumo, yo tengo, si no consumo, yo no tengo. Y lo que quiere un país, ya sea Colombia, ya sea Estados Unidos, y más un país como Colombia que es tan poco desarrollado, es verse entre otros países como un país de desarrollo, de clase media, un país que pueda ser competitivo. Por eso se genera un poco más de empleo, por eso hay posibilidades para que los empresarios crezcan, pero más allá de eso, ¿qué hay detrás de esos empresarios y de esos ciudadanos? Deudas, deudas y más deudas. Lo que pasa es que es eso, lo que decías. Día a día juegan con la necesidad del consumidor, juegan con ese poder adquisitivo que tienen ellos en adquirir productos innovadores y en que el Estado puede verse beneficiado de alguna manera con estos productos y generar más ingresos. Sí, es que es eso. En una negociación donde Colombia, que es nuestro país, se dedique a importar, no, pues, por decirlo así, es la machera, porque va a estar comprando y comprando este país. Entonces va a querer decir que es un país rico. Lo que pasa es que ahí entramos a tocar un tema que ha sido un poco revolucionario ahorita último y es una economía sostenible, donde queremos tener un nivel de crecimiento a un nivel acelerado,
pero realmente no es cierto, o sea, no lo logramos y no lo podemos conseguir. ¿Cuánto nos llevan las grandes potencias de ventaja a un país como Colombia, que realmente se ha quedado estancado en el tiempo, que ahorita está teniendo un auge y está queriendo tener una evolución, pero realmente fue mucho tiempo en el que era miedos a tratados, miedos a exportaciones, un pensamiento un poco, sí, ambiguo realmente. Sí. En cuanto a lo que ya les había dicho sobre el principio número 8, esa parte que dice de que un nivel de vida o un mejor nivel de vida depende de la capacidad de producir bienes y servicios, más que producir es ver cuánto yo puedo vender, cuánto yo puedo exportar, y así yo decir que un país va a poder obtener muchos más ingresos. ¿Usted qué piensa, Catalina? Sí, también en cuanto a la capacidad de yo puedo, en la capacidad de yo soy capaz, claro que sí, en la capacidad de yo poder adquirir algún bien o servicio, o poder por X o Y motivo montar mi propia empresa y superarme día a día, y no solo que el Estado me permita a mí o yo esperanzarme al Estado o al mismo mercado en crecer competitivamente o en crecer adquisitivamente. Lo que pasa, Caterina y Lina, es que muchos nos dejamos llevar por esa parte emocional, por esa parte que dicen, eso se está vendiendo mucho, eso se está consumiendo mucho, pero de ahí a que yo realmente pueda sacar ese producto de esa alta calidad que los consumidores están adquiriendo. Por eso es que muchas empresas se van a la quiebra, porque piensan en que como estamos en la era o en la de producir y producir, porque hay negociaciones, porque hay TLC, porque hay alianzas, porque hay una cosa y otra, pero no se fijan, mi producto está para exportar, yo tengo esa capacidad. Lo he hecho como un estudio de mercados, mirar la visión y hacia dónde se quiere enfocar realmente mi empresa o lo que realmente quiero lograr con un producto. Por lo menos, tocando el tema de la inflación, Marcela y Kate, yo creo que un punto muy claro o un ejemplo clarísimo que tenemos es Venezuela, donde no más el año pasado tuvo más del 56,3% de inflación. Y vemos la cantidad de desabastecimientos que llegó a tener este país, que hasta los productos de la canasta familiar se hacían filas para comprar hasta un papel higiénico. Ahora, el gobierno culpa a los empresarios y la oposición culpa al jefe de Estado. Son puntos a los cuales uno ve desde afuera tanto puntos en contra como puntos a favor. Pero yo creo que nuestro país hasta ahora en ese sentido ha sabido manejarlo o llevarlo, porque nos tiene en un puesto un poco más bajo. Ocupamos como el puesto 16 de la tabla a nivel latinoamericano. Yo creo que esto es todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Caterina, por asistir, acompañarnos, y a usted, Marcela. Muchas gracias, Lina. Nos vemos en una próxima oportunidad.